Para hablar sobre esto, precisamente tenemos ya en plató a Yolanda Álvarez, es corresponsal en Oriente Próximo y compañera de En Portada. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes ya. ¿En qué situación está el conflicto? Bueno, pues el conflicto está en una situación muy difícil. Sí, las cifras de víctimas, sobre todo en la Franja de Gaza, van aumentando por horas. Estamos hablando ya de 119 muertos, de ellos 31 son menores, son niños. Y esos bombardeos se han intensificado durante la noche. Yo he hablado con gente que está dentro de la Franja de Gaza, que viven allí. Ha sido una noche de infierno, sin parar de bombardear durante horas y horas, porque se está bombardeando no solo desde el aire, desde los F-16, sino también se está bombardeando desde tierra, desde la frontera, con tanques, que ya está todo el ejército israelí desplegado en la valla fronteriza con Gaza. Entonces ahí sucede algo que es cualitativamente importante, y es que la artillería son armas poco precisas, lo que significa que pueden tener un margen de error en un disparo de hasta 500 metros, y en una zona superpoblada como Gaza eso significa muchísimas víctimas civiles. También hay víctimas israelíes, hay 9 víctimas israelíes ya, de ellas 2 son menores. Es un conflicto que el propio número de víctimas indica que es asimétrico. Le quería preguntar, en concreto en Gaza, ya estaban en una situación, digamos, crítica por la pandemia y por el bloqueo. Bueno, algo de lo que no se habla es que Gaza estaba viviendo el pico de la pandemia la semana pasada, con unas instalaciones de sanidad ya con muchas mermas, con muchas dificultades. Ahora mismo hay más de 800 heridos yendo a los pocos hospitales que están activos en la Franja de Gaza, y además vive 14 años de bloqueo. Eso significa que hay 2 millones de personas atrapadas que no pueden salir de allí, que no pueden huir, como en otros conflictos, que se refugian en otros países. Es lo duro, porque además tampoco tienen lugares de refugio, no tienen búnkeres, no tienen lugares donde meterse y donde sentirse a salvo. De manera que todo ese bombardeo constante, ese lanzamiento y sentirse en ese fuego cruzado, los mantiene atrapados en una situación que yo diría inhumana, muy difícil de vivir. Saludamos ya a Juan París, psiquiatra de Médicos Sin Fronteras, que se encuentra en Jerusalén valorando esas necesidades en salud mental. Buenos días. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, perdón. ¿Qué nos puede contar sobre las consecuencias de los ataques que actualmente se están produciendo sobre la salud mental en la población en Gaza? Creo que cabría empezar por recordar que la población palestina lleva décadas en situación de ocupación y en situación de bloqueo en tanto la población de Gaza, y que ya de por sí son supervivientes crónicos a violencia, a vejaciones, a humillaciones, a detenciones indiscriminadas, a bloqueos de movimiento, y hay una carencia de estructuras políticas y económicas que le permita hacer una vida normal, condicionando mucha precariedad y pobreza en la población, y las consecuencias de salud mental las venimos viendo desde hace ya bastante tiempo. Por ello, en Médicos Sin Fronteras llevamos tiempo con clínicas de salud mental apoyando al sistema sanitario para poder responder a muchas de estas necesidades. A eso se suman los eventos bélicos de repetición, como el que lamentablemente estamos viviendo ahora, y que tiene consecuencias agudas sobre un sustrato de población que ya está al límite, que está crónicamente traumatizado. De esto también sabe bastante Yolanda. Tú has estado allí dentro de la Franja de Gaza en las 2 últimas guerras, en 2012 y en 2014. No sé si estás de acuerdo con él, cómo lo vive la población. Bueno, es que es un conflicto enquistado en el que hay una parte de la población palestina, que, como decía, evidentemente está sometida a la ocupación. Pero además yo recuerdo la primera noche que yo pasé en conflicto en la guerra de Gaza, en 2012, yo no pude ni cerrar los ojos, porque no pude llegar al hotel, me tuve que quedar a dormir en una casa palestina y los bombardeos eran constantes. Entonces, eso evidentemente genera un terror, una situación de trauma psicológico que es muy difícil de sobrellevar, y de hecho a través de las redes sociales están llegando muchos mensajes de palestinos de Gaza diciendo que sus hijos no pueden más, que están llorando, que están traumatizados. Pensemos que es una población, sobre todo la infantil y la juvenil, que no ha conocido otra cosa que conflicto y que estar asediada y que vivir con un bloqueo que dura ya 14 años. Entonces, esas secuelas evidentemente no se curan, y por eso haría falta que este conflicto se resolviera lo antes posible. Si no se resuelve, Juan, creo que nos sigues escuchando, si no se resuelve, ¿esto qué consecuencias puede tener para la población?
Sí. El reporte personal ya de un compañero ha sido que una noche de bombardeo durante este ataque ha sido equivalente al mes entero de bombardeos del 2014. O sea, estamos hablando ya de un grupo de adultos que ha vivido la guerra constantemente, que cada uno de estos eventos es un recordatorio del trauma pasado y cualquier tipo de crecimiento que hayan podido tener en esta época se reactiva todo este sufrimiento psicológico y emocional. Y, como muy bien decía Cristina, la mayor parte de la población de Gaza son menores que ya la mayoría, que tienen alrededor de 7 años, ya han vivido por lo menos 3 situaciones de bombardeos constantes y ahora estamos hablando de nuevo de una nueva generación que crece y se desarrollará en medio de una situación de bombardeo, que es lo que conoce, y siendo apoyados en su crecimiento por padres que están traumatizados y afectados por la situación de bloqueo en general. Entonces, las consecuencias que veremos serán variopintas, desde reacciones traumáticas agudas a reacciones más crónicas como el estrés postraumático, a depresiones, ansiedad crónica, etc. Bueno, Yolanda, recordemos que el detonante de esto comenzó en Jerusalén Este. Sí, el detonante lo que ha hecho estallar, digamos, esta espiral de violencia, que yo ya hablaría de conflicto bélico, porque realmente ya está muriendo muchísima gente y está viendo ahí un cruce de fuego. Yo creo que es importante que destaquemos que Sheikh Jarrah es un barrio de Jerusalén Este, zona ocupada por Israel, que la ONU considera ocupada, y se están produciendo continuamente un movimiento de colonización, de políticas de colonización, por la que los palestinos que viven allí tienen muy difícil demostrar su propiedad de las casas, entonces eso se aprovecha con las leyes israelíes para reclamarlas jurídicamente y los colonos están poco a poco ganando terreno en los barrios palestinos. El problema de este conflicto es que tampoco hay unas fuerzas, no hay unos cascos azules, unas fuerzas independientes que defiendan tanto israelíes como palestinos, porque Israel tiene fuerzas militares propias, pero en los lugares en los que está ocupando debería cumplir varias normativas de las convenciones de Ginebra, que supone no desplazar a población propia, o sea, que tendría que defender a la población ocupada. Es algo que está incumpliendo constantemente sin ningún tipo de sanción. Por eso ese conflicto se está enquistando y la situación de los palestinos están cada vez más desgastados, sin ver un horizonte claro y sintiendo que sus derechos están siendo mermados cada vez más, sin una solución ni un horizonte claro de un Estado como se prometió en la resolución de la ONU de 1947, cuando se creó el Estado de Israel y se tenía que haber creado un Estado palestino. En 2021 todavía no lo tienen. El conflicto, decías, está enquistado y yo no sé si en esta situación, Juan, imaginamos que la seguridad está muy comprometida. Nos dicen que, salvo casos muy puntuales, se ven obligados a permanecer encerrados como el resto de la población. ¿Qué dificultades están teniendo los servicios sanitarios para llegar a Gaza? Considerables. Gran parte del personal sanitario que está en Gaza evidentemente también está bajo la situación de bombardeo, por lo tanto está teniendo limitaciones importantes para poder movilizarse y actuar. El personal sanitario del sistema de salud está haciendo todo lo que puede, está haciendo lo posible y organizaciones de apoyo como Médicos Sin Fronteras, lo mismo. Ahora mismo tenemos un pequeño equipo que se está intentando reactivar de enfermeros y de médicos para poder apoyar en la respuesta, pero el gran problema ahora mismo es la entrada de recursos. Gaza está ahora mismo en un riesgo bastante importante de ruptura de disponibilidad de elementos básicos como aquello para transfusión y para el soporte de los heridos, además de la ya ruptura que había de muchos insumos que son necesarios para el soporte y para el mantenimiento de un sistema sanitario estándar. A mí me gustaría preguntaros si tenéis posibilidad sabemos que en la Franja de Gaza solo pueden entrar periodistas y personal humanitario con el permiso de Israel a través del pase fronterizo de Erez. ¿Está ahora mismo abierto al personal humanitario? ¿Estáis pudiendo llegar allí para ayudar humanitariamente a la población de Gaza como ONG? Ahora mismo no está siendo posible, ¿no? No. Juan, sabemos que en Israel la tasa de vacunación contra la COVID-19 es alta. ¿Es así entre la población palestina en estas circunstancias con una escalada bélica? ¿Cómo afecta la pandemia a la situación? Como muy bien comentó Cristina en algún momento, el sistema sanitario en Gaza y en Palestina en general es bastante limitado, funciona bajo mínimos y funciona con un importante soporte de los sistemas de ayuda internacional, de organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras. Ahora mismo
la pandemia estaba siendo controlada por esfuerzos de tratar de poner medidas de distanciamiento, y la vacunación iba tirando adelante a medida que iban entrando a cuentagotas vacunas de diferentes tipos. Lamentablemente esto va a redistribuir los recursos y la atención del personal sanitario de una manera que no va a permitir dar una respuesta adecuada a la pandemia y a todas las otras enfermedades bases y necesidades sanitarias básicas que la población tiene. Además de que la población, que ya de por sí está considerablemente hacinada en la Franja de Gaza, en el momento que está siendo desplazada de las áreas que están siendo atacadas con mayor fuerza por parte de las fuerzas de seguridad israelí, la gente se aglomerará aún más. La tasa de vacunación definitivamente no es suficiente como para asegurar que mayores aglomeraciones no vayan a poder aumentar el riesgo de transmisión de la COVID. Pues Juan París, psiquiatra de Médicos Sin Fronteras en Jerusalén, muchísimas gracias por su labor y gracias por atender al canal 24 Horas. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Yolanda, yo quería seguir hablando contigo, sí que hay un par de preguntas más que me gustaría hacerte. No sé si hay intereses de que la violencia no cese. Estamos en un momento político complicado también allí. Netanyahu no consigue formar gobierno, los palestinos están a la espera de elecciones. ¿Cómo influye el momento político en este conflicto? Bueno, de este tipo de conflictos siempre hay dos vencedores políticos. Evidentemente pierde toda la población, porque en el momento en que hay solo una víctima civil en cualquiera de los dos lados ya estamos perdiendo, pero digamos que siempre que hay un enfrentamiento armado entre las milicias palestinas y el ejército de Israel, Netanyahu sale reforzado, porque él siempre habla de política de mano dura, de luchar contra la violencia, y además recordemos que Hamás fue un movimiento integrista que creció precisamente alentado por Israel para debilitar a Arafat. Entonces, ahora mismo, ese crecimiento que se ha favorecido en un momento, pues como pasó en Afganistán con Bin Laden, ¿no? se les ha, digamos, crecido más de lo que pensaban, pero en estos momentos Netanyahu está acusado de corrupción, no ha logrado formar gobierno y necesita un espaldarazo, y esto siempre le da popularidad. Por otro lado, tenemos el movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza, que está desde 2007. Los palestinos no han celebrado elecciones desde entonces. Los líderes palestinos están deslegitimados porque no han vuelto a elegir. La población civil palestina no decide, no elige, está sometida a lo que sus líderes quieran, y además en la Franja de Gaza está sometida a lo que los grupos armados decidan, que son las milicias palestinas. Eso los sitúa en una situación de vulnerabilidad total. Y además siempre tenemos que tener en cuenta algo que ya sucedió en 2014. Tienen la obligación de proteger a la población palestina, pero un informe independiente de la ONU ya dijo en 2014 que ninguna de las dos partes, ni el ejército israelí ni Hamás, habían hecho por proteger a la población civil. Me dicen que no hay tiempo para más, pero sí que te quería hacer una última pregunta y que me lo respondieras en una frase. El domingo hay una nueva reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y en la anterior declaración conjunta, bueno, pues no hubo tal, porque la frenó Estados Unidos, es el mayor aliado de Israel en el organismo. ¿Qué intereses hay en Estados Unidos y entre los países en la ONU? Pues es muy difícil resumir mucho, pero lo voy a intentar. En el Consejo de Seguridad de la ONU, que lo forman 5 países, Estados Unidos es el mayor aliado de Israel y además tiene unos intereses muy claros. Además de que es su pica en Flandes, en Oriente Medio, que es su mayor aliado, tiene también un acuerdo militar por valor de 3.800 millones de dólares anuales, el mayor de la historia, que se firmó en 2016. Eso significa que suministra armamento a Israel. Israel está obligado a gastar todos esos fondos en armamento, en material militar, con lo cual Estados Unidos y las armamentísticas de Estados Unidos salen ganando, porque no solo venden armas, sino que además tienen mayor trabajo, mayor empleo en la gente que está fabricando ese armamento. Así que va a ser difícil, pero sí que hace falta una solución desde la comunidad internacional, porque va a ser muy difícil, si no, solucionar este conflicto de una forma justa. Yolanda Álvarez, es siempre un placer hablar contigo. Gracias. Gracias a vosotros.